Ok. Bueno, entonces, ahora sí, ya les doy la bienvenida de manera oficial a este estudio de día domingo por la tarde. Eh, y quisiera, eh, bueno, agradecer su asistencia, su presencia. Este, Hoy les dije que quería compartir con ustedes un pequeño estudio sobre la música y la educación verdadera. Y, y finalmente, bueno, vamos a hacer también algunas audiciones, vamos a identificar algunas cositas prácticas, pero lo que vamos a grabar va a ser la parte teórica, ¿ok? Y para ello voy a compartir con ustedes una pequeña presentación que tengo preparada para esto. Aquí está entonces. Me avisan por favor si se está viendo todo bien. ¿Sí? ¿Alguien que me diga si se está viendo? Sí, sí. Ok, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, lo importante es que puedan leer allí lo que, lo que estoy mostrando, ¿ya? Y yo voy a ir de todas maneras leyéndolo, pero para que haya una doble, ¿no es cierto? Un doble estímulo ahí para poder dejarlo mejor en nuestra memoria, ¿sí? Esta presentación la titulé La música en la verdadera educación. ¿Ya? Sobre la música hay mucho que hablar, como les decía. Eh, Probablemente podríamos hacer una cantidad grande de presentaciones. Eh, de hecho, es parte de un proyecto que tengo. Hace un tiempo puse en un canal de YouTube algunas presentaciones que hice sobre eh, la, la teoría musical que he desarrollado a través de algunos años de estudio. Y, y allí lo estuve compartiendo con varias personas, aunque nunca le di mucho realce al asunto, pero probablemente podríamos también seguir adentrándonos en este tema a futuro. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Pero hoy día quiero tratar algo que tiene que ver con asuntos que nos atañen urgentemente eh, a los cristianos, especialmente a los adventistas del séptimo día. Y, y aquí entonces vamos a comenzar con algunos conceptos básicos que son parte de lo que el Señor nos ha revelado con respecto a la música y a la manera de formar nuestro carácter, que en realidad es otra forma de decir educación, ¿ya? El concepto de educación que el Señor nos ha enseñado en la revelación, tanto en la Biblia como en los escritos inspirados, este, tiene que ver con la formación de un carácter, con la formación de nuestro ser espiritual, por así decirlo, aquello eh, que será lo que trascenderá esta vida, ¿ya? Hay una cita muy célebre por allí que todo adventista creo que la conoce y dice algo así como que lo único que llevaremos de este mundo al venidero será un carácter formado a imagen y semejanza de Cristo. ¿Ok? Así es que cuando nosotros hablamos de verdadera educación, debemos inmediatamente eh, tenerlo como sinónimo de formación del carácter, ¿ya? Así es que esto va mucho más allá de simplemente tratar acerca de cómo vamos a educar a nuestros hijos o cuál es la mejor manera de educar a los niños. Esto tiene que ver con la formación constante, continua, que cada uno de nosotros hace de su propio carácter y del carácter de las personas que están bajo nuestro cuidado, ¿ok? Como son nuestra familia. Así es que primera cita que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro Mensajes para los jóvenes, en el capítulo 48, que se titula La verdadera educación. Miren por favor esta cita, qué maravillosa, qué clara es, y vamos a tratar de entenderla en profundidad.
Dice, la verdadera educación consiste en vincular, ojo con las palabras, son muy importantes cada una de ellas. La verdadera educación consiste en vincular aquellas ideas que han de impresionar. Esta es otra palabra importante. A ver, yo voy a hacer aquí un ejercicio. La primera palabrita la voy a agrandar. Aquí tengo algunas herramientas que me sirven para hacer esto. Y entonces así se nota mejor, ¿ok? Dice, consiste entonces en vincular. Por favor, alguien que me diga rápidamente, por favor, traten de participar todos para que sea más ameno este estudio, ¿ya? Alguien que me diga rápidamente qué entiende por vincular. ¿Qué es un vínculo? Unir, asociar. Anexar. Ya, unir, asociar, anexar, ¿ok? Li- Ligar. Ligar. Relación, ¿Cómo? Ligar relación. o relacionar. Relación, dijo una hermana, ligar, relacionar. Ok, a ver. Juntar. Ok, ¿con qué asociamos la palabra vínculo? ¿Con algo que se junta y luego se separa fácilmente? ¿O con algo que se une para ya no separarse más? Algo que se une para no separarse más. Para Ok, siempre. ok, un vínculo generalmente es una palabra que usamos en el español para referirnos a un tipo de unión que es duradera, ¿no es cierto? Que es definitiva, se podría decir, que cuesta mucho deshacer. Por eso es que utilizamos la palabra vínculo para hablar, por ejemplo, del vínculo matrimonial, aunque lamentablemente en nuestra sociedad actual eso se ha vuelto cada vez más fácil de desvincular, pero normalmente la palabra vínculo matrimonial se entendía porque es una unión para toda la vida, ¿ya? Ok, entonces aquí la pluma inspirada nos dice que la verdadera educación consiste en primer lugar en vincular. Esto es importante. Yo sé que aquí hay algunos profesores, profesoras en el estudio y, y yo sé que esto les va a parecer bien interesante. Miren, vincular es la tarea principal de un educador, según la inspiración divina, ¿no es cierto?, que nos ha mostrado en qué consiste la verdadera educación. Un verdadero maestro, un verdadero profesor, educador, debe hacer de su labor como educador la de vincular. ¿Qué cosas? Miren lo que dice. Aquellas ideas que han de impresionar. Y esto lo vamos a tener que agrandar también. Ideas, vamos a agrandar esa palabrita, ideas. Y la palabra impresionar. Esto es importantísimo. Importantísimo. Ese concepto de impresionar es muy, muy importante. No se nos puede ir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a vincular la verdadera educación? ¿Qué es lo que va a vincular? Miren, ideas que van a impresionar. ¿Qué cosa? Dos cosas. Ojo con esto. Dos cosas. Miren, la mente, lo vamos a agrandar un poquito, y el corazón, también lo vamos a agrandar, ¿ok? La mente y el corazón va a ser impresionado por algunas ideas, ¿ok? Eso es el proceso educativo. Cuando una persona es educada o está siendo educada, su mente y su corazón comienzan a recibir impresiones. Alguien que me diga, por favor, ¿qué es una impresión? Impresión. ¿De dónde viene la palabra impresión? ¿De dónde vendrá? De imprimir, Ok, muy bien, muchas gracias. Viene de la palabra imprimir. Y la palabra imprimir a su vez viene de una palabra, me parece que es italiana,
no estoy seguro, pero me parece que sí, de la palabra imprenta. ¿Ok? Y la palabra imprenta hace referencia a un invento que se hizo por allá por la Edad Media, que consistía en una prensa. Me parece que es lo mismo imprenta en un idioma que prensa en otro, ¿ya? No estoy seguro, les vuelvo a decir, pero me parece que es así. Esta prensa lo que hacía era presionar un patrón de letras contra un papel y obviamente con algo de tinta, ¿ok? De tal manera que quedaba allí marcado en ese papel todo el patrón de letras que estaba en la prensa, ¿ya? Eso entonces quedaba allí para siempre. Otra forma de hablar de prensa, de presionar, ¿no es cierto? Son estas prensas de los aceites y de del jugo de uva, ¿no es cierto?, que se utilizaban, pero mayormente esta palabra impresionar viene de la imprenta, ¿ya? Viene de la imprenta. Una vez que la imprenta presionaba, ¿no es cierto? Hoy en día las máquinas de imprimir, de impresión son diferentes, son electrónicas, láser, ¿no es cierto?, etcétera, un montón de tecnologías. Pero en aquellos tiempos, una vez que quedaba impreso algo allí, ya no se podía borrar, ¿ok? No se podía borrar. Entonces, esto fue tan así que con el tiempo la palabra impresión o impresionar pasó a tomar una connotación de un efecto que sucede en la mente de las personas. O sea, cuando hay algo, una experiencia, una vivencia, ¿no es cierto?, que una persona vive, valga la redundancia, y entonces queda marcada para el resto de su vida. Es una persona que no se olvida más de lo que recibió en su mente. ¿Ya? Eso es una impresión. Entonces, lo que está diciendo esta cita es que la verdadera educación, la educación en general, ya sea verdadera o falsa, consiste en impresionar con ideas la mente y el corazón. ¿Ok? En eso consiste. Todo profesor, todo maestro, su trabajo consiste en impresionar en la mente y en el corazón de sus alumnos algunas cosas. Los conocimientos, los contenidos, ¿ok? El currículum. Pero en la verdadera educación se va un paso más allá. No solamente se busca impresionar la mente y el corazón con cualquier tipo de idea, sino que las ideas que se van a poner en la mente de los alumnos tienen que quedar para siempre unidas, vinculadas, fusionadas, ¿con qué cosa? Miren lo que dice aquí. Con el conocimiento de Dios, el Creador, y de Jesús, de Jesucristo, dice, el Redentor. Fíjense, hermanos, qué importante. La verdadera educación entonces busca impresionar la mente y el corazón, pero esas impresiones deben quedar vinculadas, unidas al conocimiento de Dios, el Creador, y de Jesucristo, el Redentor. ¿Ok? Allí están en grande para que queden más claras. Ok. A ver. Les voy a poner un ejemplo porque esto parece un poquito abstracto. Los conceptos de educación no son fáciles, son complejos, ¿ya? Pero lo vamos a explicar a través de un ejemplo. Un ejemplo. Cuando usted
le enseña a un niño a atarse los zapatos o las zapatillas, ¿qué es lo primero que debe hacer el niño o la niña para poder atarse correctamente los cordones de las zapatillas? A ver si alguien me dice, por favor, ¿cuál es el primer movimiento que tiene que hacer un niño con los cordones? Tiene que agarrar los cordones, ¿no es cierto? Uno en cada mano. ¿Cuál es el primer movimiento básico que tiene que hacer el niño con esos cordones? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entrelazarlos, juntarlos. Ok, tiene que juntarlos, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es la primera forma que se obtiene cuando usted comienza a hacer el nudo? ¿Cuál es el primer Doblar. movimiento? Doblar. En cruz, uno encima del otro. Ok, qué importante. A ver, usted dijo uno encima del otro. Ok, y díganme ustedes, ¿qué forma se hace cuando usted pone un cordón encima del otro? Se debe Brazo. acomodar, se debe ¿Cómo? acomodar primero, se debe acomodar, sentarse primero para poder Sí, sujetar los sí, sí. cordones. Sí, por supuesto, eso lo tenemos claro, pero dijimos algo que se hace con el cordón, con los cordones. Y muy bien, alguien dijo por ahí, se pone uno encima del otro. Ok, cuando usted pone un cordón encima del otro, ¿qué forma obtiene? ¿Qué forma se ve? Puede ser una cruz. Qué Una importante. Qué importante, se ve una cruz. Se ve una cruz, ¿sí? Se ve una cruz. Se ve como una X, así como una cruz un poquito de lado, ¿verdad? ¿Sí? Se pone un cordón encima del otro y usted obtiene una cruz. Pregunto, ¿qué tal si en ese preciso momento usted le dice a ese niño o a esa niña, mira, tienes que formar una cruz con los cordones? Y en ese momento le dice, ¿te acuerdas de la cruz de Jesús? Yo le pregunto, ¿qué es lo que está haciendo usted cuando vincula la idea de atarse los zapatos con la cruz de Jesús? ¿Qué es lo que usted está haciendo según lo que acabamos de leer? lo asocia para que lo asocie a esa idea que tiene que hacer. ¿Saben cómo le llama? Impresionando la mente. Usted está impresionando la mente y está dejando un vínculo de aquella impresión, lo está dejando vinculado para siempre ¿con qué cosa? Con el conocimiento de Dios, el Creador, y de Jesucristo, el Redentor. ¿Ok? O sea, lo más probable es que ese niño o esa niña, cada vez que se ate los zapatos, ¿de qué se va a acordar? ¿De qué creen ustedes que se va a acordar? ¿Me entienden? Perdón, ¿se está escuchando? Tal vez. De Sí. la, de la presión que hizo al movimiento que hizo al hacerlo. Se va a acordar de Jesús. Ujú. Se va a acordar de Jesús. Cada vez que se ate los zapatos, para acordarse cuál es el primer movimiento que tiene que hacer, la cruz de Jesús. Ok, tengo que cruzar los cordones. ¿Se dan cuenta? Con una sencilla lección, usted acaba de vincular la idea de atarse los cordones, ¿con qué cosa? Con el conocimiento de Dios, el Creador, y de Jesucristo, el Redentor. Esto, hermanos, es solamente un ejemplo, pero es para graficar un poquito en qué consiste el proceso de la verdadera educación. Podríamos tratar de inventar
vínculos con Jesús y con Dios el Padre en todas las cosas que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Absolutamente en todo. De tal manera que todo lo que ellos hagan en la vida, de alguna u otra manera les va a estar recordando siempre de continuo esas imágenes que nosotros pintamos allí o que impresionamos allí en sus mentes acerca de Dios el Creador y de Jesucristo el Redentor. ¿Ok? ¿Quedó claro? En eso consiste, hermanos, la verdadera educación. En eso consiste. Entonces, dice aquí, tal educación renovará la mente y transformará el carácter. Dará vigor a la mente y la fortalecerá para oponerse a las engañosas sugestiones del adversario de las almas y nos hará capaces de comprender la voz de Dios. Habilitará al entendido para llegar a ser colaborador de Cristo. Hermanos míos, ¿alguien aquí entre los que estamos reunidos? No me respondan. Solo estoy haciendo una pregunta para poder dejar más claro esta idea. ¿Alguien de entre los que estamos aquí reunidos le suele suceder que aunque en la mañana ora y lee la Biblia, luego comienza a hacer sus demás actividades y se olvida por completo de Dios el Creador y de Jesucristo el Redentor? ¿A alguien aquí le sucede algo parecido? Bueno, déjeme decirle que lo más probable es que eso que le sucede es porque su educación no fue verdadera. Es decir, usted no fue educado o educada de tal manera que las impresiones que formaron su mente y su corazón quedaran para siempre unidas, ligadas, vinculadas a Dios el Creador y a Jesucristo el Redentor. La mayoría de las cosas que usted aprendió a hacer y a trabajar no son cosas que estén vinculadas en su corazón y en su mente a Dios y a Jesucristo. Y como resultado de eso, nuestra vida suele suceder entre muchas actividades que nada parecen tener que ver con Dios y con Jesucristo. No se preocupen, que esto no es algo extraño. Si a usted le sucede esto, no es la única persona. A mí también me sucede, porque lamentablemente yo también recibí esa educación. Hermano Jairo, una pregunta. ¿Sí? Adelante. Entonces, ¿cómo uno le muestra el Espíritu Santo? Porque yo no fui educada en la verdadera educación. Ajá. Y entonces me pregunto también, me gustó mucho eso de los cordones. Me gustaría aprender más sobre esto y gracias por ese tema. Sí, hermana Elsa, mire, la verdad es que para poder educar verdaderamente, primero tenemos que ser educados nosotros verdaderamente. ¿Y cómo acceder a esa verdadera educación? Bueno, gracias a Dios, esa verdadera educación está disponible para todos nosotros. Solamente que nosotros tenemos que aplicar a esa educación. Nosotros tenemos que decidir entrar en esa educación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como nosotros ya fuimos niños, la mayoría de los que estamos aquí, ya fuimos niños y ya fuimos educados, ya fuimos formados, nuestros caracteres ya fueron formados y se endurecieron ya como de adultos, ¿no es cierto? Aunque no completamente, los caracteres siempre son susceptibles de ser transformados por el poder de Dios. Sin embargo, cuando somos adultos ya es más difícil que en un niño, ¿ok? Ahora, como la mayoría de nosotros estamos en esa situación, nosotros debemos ahora hacer esfuerzos para autoeducarnos en el conocimiento de Jesucristo y de Dios el Creador. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo?
hermanos míos, lo hacemos relacionando todo lo que hacemos con Dios. Todo. Hermanos, y cuando yo digo todo, es todo. A ver, ¿tiene usted el hábito de orar siempre antes de comer? ¿Siempre tiene usted ese hábito? Lo más probable es que sí. Bueno, puede ser que haya alguien que no. Yo creo que hay que comenzar por ahí, ¿ya? Pero generalmente un cristiano tiene el hábito de acordarse del Dios que provee las cosas, ¿no es cierto?, antes de comer y darle gracias. En eso usted ya está vinculando los alimentos y el comer con Dios. Ahora, qué importante es entonces que nosotros no nos quedemos solamente allí, sino que además de darle gracias a Dios por lo que podemos llevar a nuestra boca y a nuestro organismo, nosotros seamos capaces de tener una pequeña conversación un poco más consciente con Dios antes de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, cuando vamos a comer, no solamente cerremos los ojos y digámosle al Señor: Señor, gracias por los alimentos que siempre nos provees, por favor, dáselo a los pobres y que nunca le falte a nadie. En vez de decir eso simplemente, nosotros podamos tal vez cerrar los ojitos y decir: Señor, mira, en la mesa hay tal y tal y tal cosa. Y algunas de ellas son más saludables que otras, y la verdad es que a mí me gusta mucho esa que no es muy saludable. Te ruego, Señor, que me ayudes a elegir las otras que me hacen bien y a no comer esa que me hace mal. O a no beber esa gaseosa, o etcétera, etcétera. Hermanos míos, cuando nosotros comenzamos a tener conversaciones íntimas, sinceras, honestas con Dios antes de hacer nuestras actividades, generalmente sucede que nuestra mente empieza a quedar vinculada en cada cosa que hacemos con la voluntad de Dios. Vayamos un poco más allá. ¿Cuántos de ustedes, cuando van a trabajar, comienzan sus labores haciendo una pequeña oración? ¿Cuántos de ustedes, cuando llegan a su lugar de trabajo, antes de comenzar a hacer cualquier cosa, cierran sus ojos, quedan en silencio y le dicen al Señor algo así como: Señor, mira, tengo que hacer todo esto hoy y quiero pedir tu ayuda? No solamente para hacerlo bien y ganarme el dinero, sino también para que, haciéndolo, yo pueda honrarte y pueda dar testimonio de que soy tu hijo o tu hija. Y que otras personas, al ver mi trabajo, puedan decir: wow, esta persona es diferente. Esta persona verdaderamente es una persona honesta, trabajadora, servicial, y me gustaría saber por qué es así. Entonces, cuando nosotros hacemos oraciones antes de realizar cualquier trabajo o actividad, inclusive cuando vamos a hacer alguna actividad recreativa, y me voy a poner un poquito más, tal vez, incómodo, lo voy a decir con palabras muy a buen entendedor, pocas palabras, ¿ya? Por si hay niños por allí. Hermanos míos, si nosotros queremos recibir las impresiones de la verdadera educación en nuestra mente y en nuestros corazones, yo les sugiero que comiencen a involucrar a Cristo y al Padre aún en aquellas actividades íntimas que todos los adultos tenemos. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Hermanos míos, probablemente por allí hay algún movimiento de incomodidad, de nerviosismo, pero es que eso es algo como tan, así como tal vez alguien diga:
pero eso es que... Hermanos míos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién creó el matrimonio? ¿Quién hizo la relación matrimonial? ¿Quién la creó? ¿Ustedes creen que Dios hizo algo malo o sucio? Y si Dios nos dio la bendición del vínculo matrimonial, entonces, ¿por qué no podemos agradecer a Dios y pedir su bendición junto a nuestro cónyuge cuando nosotros nos relacionamos íntimamente? ¿Por qué no puede ser así? Saben, yo les voy a decir por qué en la mayoría de los casos las personas se ponen nerviosas y prefieren no hacer eso. Yo les voy a decir por qué. Porque lamentablemente muchos, incluso dentro de los hijos de Dios, no practican su intimidad conyugal con honestidad y con fidelidad a Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Déjenme decirles que hay una bendición maravillosa, maravillosa, en invitar al Señor a bendecirnos en nuestra intimidad conyugal. El Señor verdaderamente desea bendecir todos los aspectos de nuestras vidas, todos, absolutamente todos. Y nosotros jamás debemos pensar que por tener que hacer las cosas en la voluntad de Dios, entonces ya no va a tener gracia, o ya no va a ser tan entretenido, o ya no va a ser tan placentero. Hermanos míos, por favor, todo lo que hay en nosotros, todo lo que hay en la naturaleza, lo creó Dios. Y lo creó extremadamente bueno. ¿Ustedes creen que lo que hizo el pecado y lo que hizo el mal puede llegar a ser mejor y superior que lo que Dios hizo? ¿Ustedes creen eso? Hermanos míos, cuando nosotros incluimos a Dios en todas nuestras actividades y formamos el hábito de tener presente a nuestro Señor en absolutamente todas nuestras actividades diarias, ¿saben lo que va a pasar? Nuestra mente va a estar siempre, siempre en contacto con el Señor. Dios va a estar en nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, imaginación, en todo, hermanos míos, en los planes, en todo, absolutamente en todo. ¿Saben qué es eso? Eso es verdadera educación. Eso es formar un carácter semejante al de Cristo. Es eso. Hermanos míos, en esa forma de vivir hay paz, hay seguridad, hay gozo, hay victoria, hay felicidad. También hay lucha, también hay dificultad, también hay dolor, porque a todos nos toca. Pero la persona que vive con Cristo en su corazón de continuo es una persona que sale mucho más rápido de los problemas, que soluciona mucho más eficientemente sus dificultades y que es capaz de superar con gozo, con alegría, con esperanza, todas las pruebas que nos toca pasar.
Todas. Bueno, yo espero, hermanos míos, que realmente esto no sea solamente una, un cuento que ustedes están escuchando, una cosa así como demasiado maravilloso para ser verdad, etcétera. Y justamente por eso yo quise presentarles hoy día el tema de la música. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver una cita que ustedes se van a dar cuenta lo importante que es entender esto que acabamos de leer. Miren, dice aquí que tal educación o tal estilo de vida renovará la mente. ¿Tiene usted una mente cansada? Pues siga estos consejos. ¿Tiene usted una mente cansada? Esta manera de pensar le va a renovar su mente. Dice, transformará el carácter. Mire lo que dice ahora. Dará vigor a la mente y la fortalecerá para oponerse a las engañosas sugestiones del adversario de las almas. ¿Le cuesta a usted superar las tentaciones que se le vienen a su corazón? ¿Es usted débil para oponerse a algunas cosas que usted sabe que están mal, pero que le gustan? ¿Le cuesta? ¿Le falta fuerza de voluntad? Pues hermanos míos, aquí hay una promesa para usted. Oponerse a las engañosas sugestiones del adversario de las almas. Tendrá usted fuerza para hacer eso cuando usted tenga de continuo a Dios en sus pensamientos. Dice, y nos hará capaces de comprender la voz de Dios. ¿Cuántas veces usted le ha dirigido al Señor oraciones como la siguiente? Señor, por favor, me gustaría oír tu voz. Me gustaría saber lo que tú piensas. Me gustaría, Señor, conocer mejor tus planes. Entender lo que tú planeas conmigo. ¿Le gustaría eso? Pues esto de lo que les estoy hablando, dice aquí, que nos hará capaces de comprender la voz de Dios. Habilitará al entendido para llegar a ser colaborador de Cristo. Maravilloso, ¿no? ¿Les parece poca cosa entonces hablar de la verdadera educación? Hermanos míos, lo que la pluma inspirada llama verdadera educación es en realidad el verdadero evangelio. No es otra cosa. Sigamos. ¿En qué consiste entonces la verdadera educación? En vincular impresiones con Dios. Así lo reduje, así lo resumí, creo que está bastante bien resumido en esa idea. Y vamos a leer la siguiente cita. Miren por favor, hermanos, para que ustedes vayan entendiendo por qué vamos a hablar de música. Esto se encuentra en el libro del Evangelismo, el capítulo 15, que se titula La evangelización por medio del canto. Miren lo que dice aquí. Esto fue escrito en la Review and Herald del 6 de junio de 1912, poquito antes de que falleciese la hermana White. Ella murió en el año 1915. Miren, poquito antes dejó escrito esto. Miren lo que dice. El canto es uno de los medios más eficaces de impresionar el corazón. ¿Con qué cosa? Con la verdad espiritual, es decir, con el Padre y con Jesucristo. Lo mismo, ¿se dan cuenta? Lo mismo, hermanos míos. ¿Quiere usted una herramienta poderosa para educarse en la verdadera educación y educar a otros en la verdadera educación? ¿Quiere usted una herramienta poderosa para eso? Miren, el canto. El canto. ¿Importante? Es uno de los medios más eficaces. Hermanos míos, la música no es algo de poca monta,
no es algo de importancia secundaria. No, la música es uno de los medios más eficaces de impresionar el corazón con la verdad espiritual. Y yo le voy a sumar algo a esta cita. Lamentablemente, el canto y la música, en general, también sirve para impresionar el corazón con la mentira de Satanás. Sirve para las dos cosas. Es una herramienta neutral, es decir, usted la puede usar para hacer el bien y para hacer el mal. A menudo, las palabras del cántico sagrado por las palabras del cántico sagrado fueron abiertas las fuentes del arrepentimiento y de la fe. Hermanos, yo les voy a dar un tip. Yo tengo una herramienta que uso cuando me siento muy atacado por Satanás. ¿Se ha sentido usted atacado por Satanás ferozmente? ¿Ha estado usted en situaciones en las que usted dice, ya necesito descanso, no puedo más, Señor, por favor, sálvame? Siento que el enemigo me anda persiguiendo con pensamientos, con sentimientos, con situaciones que me quieren echar abajo, con tentaciones que no puedo dejar a un lado. Me siento podrido, me siento miserable. Ya basta, necesito descanso. ¿Se ha sentido usted así? Déjeme decirle que si usted agarra el himnario y se va a un lugar solitario, ojalá a un lugar de la naturaleza, debajo de los árboles o en el campo abierto, y usted puede ver las montañas y los árboles y las aves, o el mar, alguna laguna, algún río, las flores, y mientras está en ese lugar usted agarra el himnario y se pone a cantar canto tras canto, tras canto, tras canto, de los que a usted más le gusten. ¿Saben qué? Su corazón se va a volver a Dios. Y el enemigo va a huir. Y el Espíritu de Dios va a tomar el control de su corazón. Les prometo que eso va a ser así. Así es que, por favor, si alguno de ustedes no tiene un himnario a mano, aunque no cante bien, aunque cantar no sea lo suyo, no se preocupe. Cuando usted haga esto, usted va a estar solo, sola. Nadie le va a escuchar, excepto el Señor. Perdón, ¿alguien quiere hablar? Perdón, yo no escuché bien. Alguien me parece que quiso hablar y no escuché bien. No sé si soy yo el problema. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, señor, sí se le escucha muy bien. Ok, entonces hubo alguien que quiso decir algo y no se escuchó bien. Ok, vamos a seguir. Hermanos, ¿quedó claro entonces? ¿Quedó claro? Miren, tengo varias citas, pero la verdad es que ya ha pasado el tiempo y no me interesa mucho meterle tantos conceptos en la cabeza. Para mí es importante y es suficiente que ustedes se queden con el concepto de la verdadera educación, es decir, con que cada impresión que deja rastro en sus mentes quede totalmente unida, vinculada a Dios y a Jesucristo, su Hijo. Si ustedes entienden que en eso consiste la verdadera educación, entonces ya la hicimos. ya se cumplió el objetivo de hoy día. ¿Ok? Ya se cumplió. Ahora, si ustedes entienden también que la música y sobre todo el canto es uno de los medios más eficaces
para realizar esta obra de educar verdaderamente, es decir, de impresionar el corazón con la verdad espiritual, con Jesucristo, hermanos, con eso ya logramos el objetivo de hoy día. Ya lo logramos. Pero me gustaría seguir leyendo algunas cositas antes de pasar a la parte práctica para ver si podemos reforzar estas ideas. Eso que acabamos de ver ya antes es el centro de lo que estamos estudiando hoy, ¿ok? Es el centro. Y déjenme decirles, hermanos, que esto se ha convertido en la base primordial, en la base, a ver, ¿cómo decirlo? En el terreno firme a partir del cual, con la ayuda del Señor, he construido toda la doctrina musical que yo enseño. Y no solamente la doctrina musical, todo el evangelio que yo predico y enseño está construido en esa base. En la base de que nuestro objetivo en esta vida, nuestro primer trabajo, nuestra obra básica, aquello que no podemos dejar de hacer, consiste, hermanos míos, en llenar nuestro corazón y nuestra mente de la presencia de nuestro Dios. En eso consiste. Nada más que eso. Si Dios llena mis pensamientos, mis ideas, mis emociones, mis sentimientos, mis gustos, mis anhelos, mi música, mi trabajo, mi familia, hasta mis relaciones íntimas, matrimoniales, si Dios llena todo eso, ¿saben cuál va a ser el resultado inevitable, hermanos? ¿Saben cuál va a ser el resultado inevitable? El resultado inevitable es que Jesucristo va a vivir en mí. Y como resultado de eso, yo me voy a ir con Jesucristo al cielo. Así de simple. Así de simple. ¿Ustedes creen que la cosa es más difícil que eso? ¿Ustedes creen que el Evangelio se trata de algo distinto que eso? Hermanos míos, el Evangelio consiste en conocer a Jesús. Eso es todo. Y nuestra labor se trata de encontrar medios, formas, procedimientos para que ese conocimiento de Cristo se realice más y más eficazmente en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Eso es todo lo que Dios anhela de nosotros, hermanos. Eso va a formar nuestro carácter. Eso va a hacer que nosotros nos amoldemos a Dios, porque Él va a estar en todos nuestros pensamientos. Miren lo que dice esta cita de conducción del niño. Cualquier acto, bueno o malo, no forma el carácter, pero los pensamientos y sentimientos acariciados preparan el camino para los actos y hechos de la misma clase. Hermanos míos, esto es importantísimo. Muchas veces nosotros le damos mucha importancia a las ideas, a la teoría, al conocimiento. Pero ¿saben qué? Es importante saber, la pluma inspirada nos dice, que el carácter se forma a partir de pensamientos y sentimientos acariciados. Es importante que moldeemos nuestros gustos según el carácter de Cristo. Es importante que Dios el Padre y Jesucristo su Hijo estén presentes en nuestros corazones cuando nosotros establecemos nuestros gustos y preferencias. Miren la siguiente cita. Lo que el niño ve y oye está trazando profundas líneas en la tierna mente. Impresiones, ¿se fijan? Dice que ninguna
que ninguna circunstancia posterior de la vida podrá borrar del todo. Entonces, el intelecto está tomando forma y los afectos están recibiendo dirección y fortaleza. Los actos repetidos en cierto sentido se convierten en hábitos. Estos se pueden modificar, pero mediante una severa educación en la vida posterior, pero rara vez se cambian. Ahora, hermanos, déjenme decirles que rara vez se cambian no significa que nunca se cambian, no. Lo que significa es que es muy difícil que las cosas que se establecieron cuando éramos niños las cambiemos cuando somos adultos. Es difícil, pero puede suceder. Yo les acabo de describir en pocas palabras cuál es el proceso a través del cual podemos ser transformados. Integrar a Cristo en cada una de nuestras actividades, aún, y les vuelvo a repetir, hermanos, aún de aquellas que son muy íntimas. ¿Y saben qué? Lo voy a decir de otra forma. Especialmente en aquellas que son íntimas. ¿Saben por qué? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que nosotros buscamos con mayor ansiedad? ¿Cuáles son las cosas que nos mueven con mayor fuerza? ¿Son las cosas del trabajo, de la vida social, de nuestra educación, de nuestro título, de nuestras relaciones familiares con nuestros tíos, con nuestros vecinos? Esas son las cosas que nos producen mayor ansiedad y mueven nuestros corazones. ¿O son más bien las cosas que nos gustan? Hermanos míos, ¿se dan cuenta la importancia que tiene poder integrar a Cristo en nuestras actividades íntimas? Cuando usted se sienta a ver algo en la pantalla, ya sea en la televisión o en la computadora o en el teléfono celular, ¿invita usted al Padre y a Cristo a ver eso que usted está viendo? Hermanos míos, ¿saben qué? Nuestros gustos se amoldan. Nuestros gustos se amoldan. No son incambiables. Nuestros gustos se amoldan. Nuestros deseos se acomodan a lo que nosotros elegimos. Miren lo que dice la siguiente cita. La capacidad mental y el genio no son el carácter, porque a menudo son posesión de quienes tienen justamente lo opuesto a lo que es un buen carácter. La reputación no es el carácter. Importante, ¿no? Hermanos míos, ¿cuánto tiempo dedicamos en nuestra vida a educar nuestro intelecto, nuestra capacidad mental, nuestro genio? ¿Qué nos dice la pluma inspirada? Esas cosas no son el carácter. Todos los años que usted dedica a formarse como un profesional excelente, todos esos años se van a quedar en este mundo. Eso no forma parte de su carácter. A menos que cada cosa de esas que usted ingresa en su mente durante todos esos años de formación intelectual, cada
elemento, cada detalle de lo que usted realiza en sus estudios, en su trabajo, en su carrera profesional, cada detalle usted lo relacione con el Padre y con Jesucristo. Si usted hace eso, usted va a formar carácter para la eternidad. El carácter íntegro, o mejor dicho, el carácter a imagen y semejanza de Cristo, porque Él es el único que posee un carácter íntegro y nos lo puede dar, ¿ok? Mire lo que dice, el carácter íntegro es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta. ¿Se dan cuenta que el carácter no tiene nada que ver con lo que usted sabe hacer o no sabe hacer? ¿Se dan cuenta que el carácter verdadero no tiene nada que ver con cuánto usted es capaz de producir? El carácter íntegro, hermanos míos, es una cualidad, es aquello que a usted le hace ser como usted es. Y se manifiesta en la manera de actuar. A eso se refiere con la conducta. No se refiere al trabajo que usted realiza, se refiere a cómo usted realiza ese trabajo. No se refiere a cuánto dinero usted gana, sino que se refiere a cómo lo gana. ¿Lo gana de una manera honesta? ¿Lo gana haciendo algo que verdaderamente sirve a los demás? ¿O usted gana el dinero dándole a los demás algo que a los demás les gusta, pero que les causa daño? Allí sí se puede ver el carácter. Hablemos de música entonces. Hermanos míos, si la verdadera educación consiste en vincular a Dios con las impresiones que recibe nuestra mente, entonces la música que oímos y practicamos tiene que tener las características de Dios. Por eso es que Salmo 118:14 dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, o Yah, dice ahí, que es una palabra para describir a Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Hermanos míos, este salmo, y si ustedes leen Éxodo 15:2 y leen Isaías 12:2, dicen exactamente la misma idea. Lo dicen en otro orden, pero es la misma idea. Lo que está diciendo la palabra del Señor aquí es que Dios es mi cántico. Es decir, lo que Dios es, mi cántico y mi música también lo es. ¿Cómo es Dios? Así es mi música. O mejor dicho, así debe ser mi música. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Ya lo aprendimos. ¿Por qué? Porque el cántico, la música, es una de las herramientas más poderosas para impresionar el carácter, la mente y el corazón, sobre todo el corazón, los sentimientos, los afectos. Por lo tanto, si usted verdaderamente quiere educarse para la vida eterna y usted quiere educar a otros para la vida eterna, entonces su cántico, su música van a impresionar a Dios
en quienes lo escuchen. No solamente en lo que diga su música, sino también en cómo suene su música. ¿Qué es lo que dice su música? Lo que dice es lo que es Dios. ¿Cómo suena su música? Su música suena como Dios. ¿Cómo es Dios? Sencillo. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice cómo es Dios. ¿Cómo es su espíritu? Miren lo que dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos míos, su música, mi música, si usted quiere educarse verdaderamente y quiere educar a otros verdaderamente para la eternidad, su música debe ser así, así como lo que están viendo aquí. Debe ser así. Alguien dirá, bueno, amor, la mayoría de las músicas hablan sobre el amor. Ay, hermanos, bueno, yo creo que aquí todos sabemos bien que esta palabra amor, que se traduce de ágape, no tiene nada que ver con el amor sensual. Yo espero que todos tengan claro eso. Y si no, bueno, se los digo de frente. El amor del cual habla Gálatas 5, 22 no tiene nada que ver con el amor del cual hablan las músicas románticas. No tiene nada que ver, nada que ver. Ese amor del cual hablan las músicas románticas se llama eros. Eros. Pero este amor que se traduce aquí se llama ágape. Y el ágape no tiene nada que ver con el eros. Nada. Absolutamente nada. El ágape es el amor abnegado. ¿Saben lo que significa abnegado? Significa el amor que se niega a sí mismo. Es decir, yo busco tu bien aun cuando yo salga mal. Aun cuando a mí me afecte. Aun cuando yo tenga que sufrir un poco. Aun cuando yo no gane nada. Eso es el amor del que habla aquí. Es el amor que es benevolente, que busca el bien del otro. Es el amor que prefiere al otro antes que al yo. Es la negación absoluta del egoísmo. Eso es el amor del que habla Gálatas 5:22. Así es Dios. Así debe ser mi música. ¿Cómo no es Dios? ¿Cómo no debe ser mi música? Fácil. Gálatas 5 también, pero los versículos anteriores, 19 y 21. Mire lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos míos, les voy a hacer una pregunta y ya pasamos a la parte práctica. Una pregunta. Por favor, nómbrenme ustedes un estilo de música, un tipo de música, un estilo de música actual que se caracterice por todas estas cosas que están ahí resaltadas en la pantalla. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Díganme, por favor, alguien que me nombre un estilo musical muy popular hoy en día que habla de esto.
De la música de Balboni. ¿Y El cómo se- reggaetón. Ok, ok, El reggaetón. el reggaetón, ¿verdad? Yo creo que todos lo tienen claro. El reggaetón, hermanos míos, ¿de qué habla el reggaetón? El reggaetón habla de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de idolatría, no siempre, pero también a veces, ¿sí? De hechicerías, también, De droga. de drogas, de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, contiendas, disensiones, ¿sí? Envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Habla de todo eso, sí o no? Hermanos míos, es la primera vez en la historia del mundo donde el principal estilo musical que más se oye en todo el mundo hoy en día habla de esto, hermanos míos. Es la primera vez en el mundo. Nunca antes en el mundo existió otra música, otro estilo musical. Y ojo, han habido muchos estilos musicales malos, incluyendo el rock y todos sus derivados. Bueno, el rock es más bien un género, pero dentro de todos los estilos de rock, ni siquiera el rock, hermanos míos, está tan asociado a todo esto que de lo que habla Gálatas 5, 19 al 21, como lo está el reggaetón. No les vine a decir esta tarde que el reggaetón es la única música que no debemos escuchar. No, no es eso lo que vine a decirles. Pero sí quise poner como el ejemplo máximo de lo que no debemos escuchar al reggaetón. La música ranchera también, hermano. ¿Cómo, perdón? La música ranchera también, hermano. Bueno, Ahora la la música ranchera, la cumbia, la bachata, bueno, todo, hermanos, la mayor parte de las músicas que se escuchan hoy día. Pero ¿por qué yo les quiero hablar del reggaetón? Porque, hermanos míos, el reggaetón se ha transformado en algo así como el estilo que ha permeado toda nuestra sociedad actual. Todo. Yo no sé si ha habido antes un estilo que se haya vuelto tan transversal prácticamente a todas las culturas del mundo. Yo he escuchado reggaetón hasta de musulmanes, hermanos míos. O sea, es que es increíble, hermanos, es increíble. Miren, vamos a dejar hasta aquí la presentación porque tengo que pasar ahora a una parte más práctica y voy a dejar de compartir, voy a parar también la grabación, ¿ok? Algún día me gustaría preparar algunas audiciones que sean más neutrales, es decir, que no utilicen música producida por otros artistas, de tal manera que no tengamos que cortar la grabación aquí. Pero todavía no cuento con ese material, ¿ya? Me gustaría pronto hacerlo. Déjenme detener aquí. Déjenme detener aquí.